¿Alguna vez te has preguntado cómo te ves realmente a los ojos del cielo? No la cara que ves en el espejo, no la imagen cuidadosamente elaborada que presentas a tus colegas o a tu familia, sino la realidad invisible de tu alma. A menudo pensamos en nuestras vidas interiores como bóvedas selladas, habitaciones privadas donde podemos esconder nuestros resentimientos secretos, nuestras indulgencias ocultas y nuestros pecados no confesados. Creemos que mientras mantengamos el exterior pulido, la decadencia interior sigue siendo asunto nuestro. Pero, ¿y si te dijera que para aquellos con ojos espirituales, tu alma tiene una presencia física? ¿Y si te dijera que el pecado no es solo la violación de una regla, sino una putrefacción del espíritu, que emite un hedor tan poderoso que puede causar náuseas físicas a los santos de Dios? Esto no es una metáfora. Esta es la aterradora realidad documentada, experimentada por Santa María Faustina Kowalska. La conocemos como la secretaria de la misericordia, la humilde monja que nos trajo la imagen de los rayos de luz roja y pálida. Pero había un lado más oscuro en su unión mística con Jesús, un don, que era una cruz pesada de llevar. Se le dio el oscuro don de discernir espíritus. Podía literalmente oler la muerte de un alma. Es posible que estemos caminando por la vida sin saber que llevamos el olor de la tumba y, lo que es más importante, si el hedor del pecado es tan repulsivo para Dios, ¿hay alguna esperanza para nosotros? La respuesta yace en una revelación específica, escalofriante, pero que en última instancia salva vidas, dada a Santa Faustina. Es la historia de un olor que repele y un amor que abraza incluso a lo inamable. Pero antes de adentrarnos en este misterio, antes de descubrir cómo podría verse tu alma para los ángeles, debemos anclarnos. Cuando hablamos de juicio, pecado y la realidad sobrenatural del mal, podemos sentir miedo, podemos sentirnos indignos. Necesitamos un escudo. Ese escudo es la confianza. Te pido ahora, en la quietud de este momento, que te unas a las miles de almas que se reúnen aquí, como una familia de misericordia. Ve a los comentarios de abajo. No solo mires, participa, crea un santuario de esperanza ahora mismo. Escribe las palabras que rompen el poder del miedo. Jesús, en ti confío. Si hay un ser querido por el que estás preocupado, alguien que parece lejos de Dios, alguien por cuya alma temes, escribe su nombre de pila junto a tu oración. Coloquémoslos en los rayos de la misericordia antes de empezar siquiera. Jesús, en ti confío. Ahora viajemos al convento en Polonia, a la vida oculta de Sor Faustina, para entender el peso del mundo invisible. Vivimos en un mundo obsesionado con lo físico. Nos preocupamos por nuestra salud, nuestra apariencia, nuestro aroma. Gastamos miles de millones enmascarando olores y perfeccionando nuestra piel, pero somos sorprendentemente ciegos a la atmósfera que creamos con nuestros espíritus. Olvidamos que somos seres duales, cuerpo y alma entretejidos. Cuando el cuerpo muere, se descompone. Conocemos este proceso. Enterramos a los muertos para ocultar la putrefacción. Pero, ¿qué pasa cuando el alma muere? Los teólogos nos dicen que el pecado mortal es la muerte de la vida de la gracia en el alma. Escuchamos el término pecado mortal en las clases de catecismo, y tal vez se sienta como jerga legal, pero para Santa Faustina no era jerga, era un asalto físico a sus sentidos. Jesús permitió a Faustina experimentar la realidad espiritual de quienes la rodeaban para enseñarnos una lección que hemos olvidado. El pecado no es solo romper una regla, el pecado es una enfermedad, es una necrosis del espíritu y, como cualquier herida gangrenosa, impacta el aire a su alrededor. En su diario, específicamente en la entrada número 714, Faustina relata una experiencia desgarradora. Ella escribe sobre el conocimiento aterrador que se le dio respecto al estado de las almas. No fue algo que ella pidiera. Fue una carga puesta sobre su corazón por Dios para hacerla una intercesora más efectiva. Imagina la escena. Es un día normal en el convento. A simple vista, todo está en orden. Las hermanas caminan por los pasillos, los visitantes llegan a la puerta, el mundo parece mundano. Pero de repente, Faustina es vencida por una sensación que casi la hace caer de rodillas. No es una visión que ve con sus ojos, sino una sensación que se apodera de su corazón y su sentido del olfato. Ella escribe: a menudo siento la presencia de un alma en estado de pecado mortal. Considera el peso de eso.
Ella no dijo que lo sospechaba, lo sentía, y cómo se manifestaba. Ella lo describe como un dolor sofocante, una pesadez que aplastaba su pecho, pero aún más visceral era el olor. Ella lo describió como el hedor de un cadáver. Hubo una ocasión en que una persona entró en la habitación, alguien que, según todos los estándares mundanos, probablemente parecía agradable, tal vez incluso bien arreglado y sonriendo. Sin embargo, cuando esta persona se acercó, Faustina fue asaltada por un olor espiritual a descomposición. Era el olor de un alma que había cortado su conexión con la fuente de la vida. Así como una rama cortada de un árbol eventualmente se marchita y se pudre, un alma separada de Dios comienza a putrefacerse. Faustina escribe en el diario 1344 sobre esta agonía específica. Ella dice que este don de conocer el estado de las almas era a menudo una fuente de gran sufrimiento para ella. ¿Por qué? Porque ella veía la verdad que permanece oculta para el resto de nosotros. Ella veía la tragedia de un ser humano, creado para la gloria, caminando como un cadáver espiritual. ¿Te imaginas la soledad de este don? Sentarse frente a alguien, escucharlo reír, contar historias, quizás incluso hablar sobre asuntos religiosos, todo mientras se es abrumado por el hedor a muerte que irradian. Requiere un amor heroico para no retroceder, requiere el corazón de Jesús para no juzgarlos, sino llorar por ellos. Y esto nos lleva al núcleo de por qué Jesús reveló esto. No fue para asquear a Faustina, no fue para hacerla sentir superior. Dios no nos revela los pecados de otros para que podamos chismorrear o sentirnos justos. Se los revela a sus almas víctimas por una sola razón: rescate. Hay un momento en el diario donde Faustina describe la intensidad de esta experiencia. Ella menciona que cuando estas almas se le acercaban, sentía un dolor punzante en el corazón. Era como si su condición espiritual fuera contagiosa, tratando de sofocar la gracia dentro de ella. La atmósfera alrededor de una persona en pecado mortal es pesada. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y sentido una repentina oscuridad inexplicable? ¿Alguna vez has hablado con alguien y te has sentido agotado, agitado o espiritualmente agredido aunque sus palabras fueran educadas? A menudo descartamos estos sentimientos como malas vibras o proyección psicológica, pero el testimonio de los santos nos dice que el mundo espiritual es más real que el físico. Estamos constantemente interactuando con las emanaciones espirituales de quienes nos rodean. Santa Faustina nota que este hedor es insoportable para los ángeles. En una profunda revelación, se dio cuenta de que si Dios no nos hubiera protegido de la realidad total del pecado, el olor de nuestras propias iniquidades sería suficiente para matarnos. Los ángeles de la guarda, esos espíritus puros de luz, deben acompañarnos incluso cuando estamos en este estado. Imagina la humildad de tu ángel de la guarda, un príncipe del cielo de pie a tu lado, mientras tu alma emite el olor de la tumba, debido a una adicción secreta, un odio oculto o la negativa a perdonar. Esto pinta un panorama sombrío, ¿verdad? Nos hace querer examinarnos, limpiar nuestras almas, y ese es exactamente el punto. Pero la historia no termina con el hedor. Si así fuera, sería una historia de terror. Pero esta es una historia de amor. Jesús, en su infinita sabiduría, le explicó a Faustina por qué tenía que soportar esto. Él le dijo: te doy este conocimiento para que reces y sufras por ellos. El hedor era la campana de alarma. Era el detector de humo sonando para indicar que una casa estaba en llamas. Cuando Faustina olía esta corrupción, no huía, iba a la guerra. Hay una hermosa dinámica oculta aquí. Cuando Faustina encontraba un alma en este estado, tal vez un sacerdote que había perdido el camino, o un laico viviendo una doble vida, ella inmediatamente comenzaba a ofrecer sus propios sufrimientos, recitaba la coronilla de la divina misericordia, le rogaba a Jesús que cubriera el hedor de su pecado con la fragancia de su sangre, y ocurría un milagro. A menudo, sin que la persona lo supiera, la atmósfera cambiaba. El pesado peso sofocante se levantaba, el cadáver comenzaba a respirar de nuevo. A través de su intercesión, la gracia encontraba una grieta en el corazón endurecido. Tal vez más tarde ese día, esa persona sentiría un repentino impulso de ir a confesarse, sentirían una repentina punzada de remordimiento, no sabrían por qué. No sabrían que una pequeña monja en un convento cercano
acababa de librar una batalla con el diablo por su alma y había ganado. Esto revela una verdad profunda sobre nuestra conexión mutua. Somos responsables los unos de los otros. Cuando estás en estado de gracia, cuando vives en amistad con Dios, literalmente refrescas el aire del mundo. Te conviertes en el buen olor de Cristo, como dice San Pablo. Tu presencia puede traer paz a una habitación caótica sin que digas una palabra. Pero, por el contrario, cuando nos aferramos a nuestros pecados, contaminamos la atmósfera espiritual. Hacemos más difícil que nuestros hijos, nuestros cónyuges y nuestros vecinos sean santos. Nuestros pecados secretos se suman al peso del mundo. Ahora podrías estar pensando, no soy Santa Faustina, no huelo los pecados, solo lucho con ellos. O tal vez estás aterrorizado, pensando, ¿huelo mal? ¿Se está pudriendo mi alma? Aquí está la seguridad, el salvavidas que Jesús nos lanza en el diario. Jesús le dijo a Faustina, cuanto más grande es la miseria de un alma, más grande es su derecho a mi misericordia. Piensa en eso. En el mundo humano, si algo huele a cadáver podrido, nos alejamos, llamamos a materiales peligrosos, lo aislamos, pero Jesús hace lo contrario. El hedor de tu miseria no lo repele, lo atrae. Él es el médico divino. Un médico no huye de un paciente porque la herida esté infectada. La infección es la razón misma por la que el médico se acerca. Jesús le dijo explícitamente a Faustina que no siente repulsión por nosotros. Dijo, mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias fluyen sobre todo el mundo. Ninguna alma que se ha acercado a mí se ha ido sin consuelo. Hay una visión específica que ilustra esto poderosamente. Faustina vio una vez el juicio de un alma que estaba al borde de la desesperación, un alma que olía a ruina total. Las acusaciones del diablo eran correctas, el alma era culpable, los pecados eran reales, el hedor era real. Pero entonces intervino la misericordia de Dios. Jesús le mostró a Faustina que cuando un alma, sin importar cuán deteriorada esté, se vuelve a Él con aunque sea un destello de confianza, el océano de misericordia la inunda. No solo cubre el olor, elimina la podredumbre, restaura la vida, el cadáver se levanta. Hay una hermosa contraparte al don oscuro. Faustina también podía oler la virtud. Ella escribe que cuando pasaba un sacerdote santo o una hermana verdaderamente humilde, percibía una fragancia del paraíso. Era un aroma que no era de esta tierra, dulce y fortalecedor. Esto nos dice de lo que somos capaces. Estamos destinados a oler como el cielo. Entonces, ¿cómo aplicamos esta aterradora y hermosa revelación a nuestras vidas hoy? ¿Qué hacemos con este conocimiento? Primero, debemos romper la ilusión del secreto. Debemos darnos cuenta de que nuestros pecados privados tienen consecuencias públicas en el reino espiritual. Si guardas rencor, si ves cosas en internet que degradan la dignidad humana, si mientes en tus negocios, estás generando un smog espiritual, estás afectando tu hogar. Si tus hijos parecen inquietos, si tu hogar se siente desprovisto de paz, mira hacia adentro primero, limpia el aire. ¿Cómo? El sacramento de la reconciliación. La confesión no es una cámara de tortura, es una unidad de descontaminación, es donde las partes podridas de nuestra alma son cortadas y sanadas. Cuando escuchas las palabras de absolución, yo te absuelvo, el hedor es reemplazado instantáneamente por la fragancia del Espíritu Santo. Si ha pasado mucho tiempo, ve, no te preocupes por escandalizar al sacerdote, él está ahí para enterrar tus partes muertas, para que puedas vivir. Segundo, debemos volvernos como Faustina. Puede que no tengamos su don místico, puede que no olamos físicamente los pecados de los demás, pero a menudo podemos sentir cuando alguien está luchando. Podemos ver la ira en sus ojos, la desesperación en su postura. En lugar de juzgarlos, en lugar de chismorrear sobre su comportamiento tóxico, debemos convertirnos en purificadores de aire espirituales. Cuando veas a alguien perdido, no lo condenes, reza la coronilla por él. Di, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Incluye sus pecados en esa oración. Tienes el poder, a través de tu sacerdocio como cristiano bautizado, de invocar aire fresco del cielo hacia sus vidas asfixiantes. Tercero, y quizás lo más importante, debemos confiar en el poder del nombre de Jesús.
Hay un momento registrado donde Faustina sintió la presencia del mal tan fuertemente que la paralizó y simplemente susurró y la oscuridad huyó. El olor del infierno no puede soportar el nombre de Jesús. Vivimos en tiempos que a menudo se describen como oscuros. Vemos corrupción en las altas esferas, confusión en la iglesia y quebranto en las familias. Es fácil sentir que el hedor del mundo es abrumador. Es fácil sentir que la podredumbre ha calado demasiado hondo para ser arreglada. Pero escucha las palabras de Jesús a Santa Faustina, palabras que Él te dice a ti ahora mismo: que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos tienen derecho antes que otros a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia hacia las almas atormentadas. Las almas que apelan a mi misericordia me deleitan. A tal alma le concedo incluso más gracias de las que pide. No puedo castigar ni siquiera al pecador más grande si apela a mi compasión, sino que, al contrario, lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. Él no puede castigarte si apelas a su compasión. Esa es una promesa, es un contrato vinculante firmado con su sangre. Así que no mires tus propias heridas con desesperación. No olfatees tus propios fracasos pensando que estás demasiado lejos. Sí, la realidad del pecado es horrorosa. Sí, huele a muerte, pero la realidad de la misericordia es infinita. Imagina una sola gota de tinta negra cayendo en el océano Pacífico. Esa tinta es tu pecado. Ese océano es la misericordia de Dios. ¿Se vuelve negro el océano? No, la tinta desaparece. Es consumida. Se ha ido. El océano permanece azul, vasto y prístino. Esto es lo que sucede cuando confías. Al cerrar esta reflexión, quiero que visualices tu alma. Tal vez se sienta golpeada. Tal vez se sienta sucia, pero date cuenta de que estás de pie ante el Rey, que no teme a tu enfermedad. Él es quien tocó al leproso. Él es quien entró en la tumba de Lázaro, donde el olor a muerte era fuerte, y ordenó que volviera la vida. Él está ordenando que la vida vuelva a ti hoy. Tomemos este don oscuro de Santa Faustina, no como una razón para temer, sino como una llamada de atención. El mundo espiritual es real, la batalla es real, pero la victoria ya ha sido ganada. Tenemos un arma contra la decadencia del mundo. Es la oración de confianza, es la coronilla, es el acto de amor. Te invito una vez más, antes de que dejes este video, a consolidar tu compromiso de ser un vaso de fragancia, no de decadencia. Ve a los comentarios y simplemente escribe: Señor, lávame en tu misericordia. Haz de eso tu acto de voluntad hoy. Y recuerda, no importa cuán pesado se sienta el aire, no importa cuán oscura se ponga la habitación, la luz de la mañana de Pascua ya ha roto la noche. Eres amado con un amor eterno, nunca estás solo. Y bajo la mirada del Jesús misericordioso, incluso los muertos pueden vivir de nuevo. Jesús, en ti confío.